la invitación y por ofrecerme este espacio para dar esta charla. Les voy a dejar en el chat un trabajo escrito con el título de la presentación para aquellos que quieran leerlo, para que lo puedan compartir y demás. Es un trabajo que desarrollamos con Stephanie Bolaños, quien es egresada de Economía de la Universidad Francisco Marroquín, también es docente hoy en día. Y bueno, se los comparto porque creo que ahí está bastante bien sintetizado la fundamentación de aquello que voy a tratar de resumir el día de hoy. Aprovecho también para felicitarlos por la iniciativa de crear este club del Public Choice. La verdad que las ideas de James Buchanan, de Gordon Tullock, de Jeffrey Brennan, entre otros, creo que son fundamentales para nuestro tiempo y las aplicaciones a América Latina son más importantes todavía. Así que bueno, voy a tratar de trabajar un poco esa literatura y ese contexto. Voy a iniciar con una referencia a Buchanan, precisamente, para contarles un poco quién es y qué aportes ha realizado, y luego voy a entrar en el tema concreto. Para los que no lo conocen, Buchanan recibió el Premio Nobel en Economía en 1986. Es una persona que había estudiado finanzas públicas durante mucho tiempo y en algún momento se dio cuenta que había mucho por hacer, mucho por trabajar en la vinculación de la economía y la política. Desde el punto de vista de lo económico, los economistas suelen trabajar en una larga literatura de fallos de mercado. Entonces uno puede notar en el pizarrón, en la pizarra, una cantidad de fallas de mercado como los bienes públicos, las externalidades, los monopolios o los mercados incompletos, las asimetrías de información, la desigualdad del ingreso, el desempleo, los ciclos económicos, la inflación, a veces también se los presenta como fallas de mercado. Y en medio de toda esa literatura, pareciera ser que el Estado puede hacer algo por mejorar las cosas, como puede corregir o complementar al mercado para resolver algunos de los problemas que tiene el mercado. Entonces Buchanan, un poco aplicando las herramientas del análisis económico a la política, nos dice por qué creen que el gobierno, el gobernante de turno, va a estar interesado en el bien común. Porque la verdad es que así como cualquiera de nosotros busca su propio beneficio a la hora de actuar, aquellos que llegan a la política también buscan su propio beneficio. Entonces quizás esa persona que fue electa y hoy es gobierno va a estar más interesada en apoyar al partido político, apoyar a los empresarios que lo acompañaron en la campaña, buscar su propio beneficio y aquello de los que lo rodean, y no tanto estar interesados en el bien común de personas que ni siquiera conocen. Entonces, ¿por qué pensamos, en definitiva, y esta es la idea central del Public Choice, que los políticos van a estar interesados en hacer las cosas bien? Es un problema fundamentalmente de incentivos. Para muchos de ustedes que se han formado en la obra de Hayek, enfatizar el punto del conocimiento creo que no hace falta. Seguramente hay mucho para hablar sobre el problema del conocimiento, que el gobierno no tiene manera de hacerse del conocimiento para tomar buenas decisiones en el mercado y sustituir al mercado. Eso desde luego. Pero además de ese problema de conocimiento, Buchanan viene a ofrecer un problema de incentivos. Y creo que es un tema central, que el gobierno no va a tener incentivos adecuados a la hora de intervenir en los mercados para solucionar las cosas. Bueno, esto tiene aplicaciones en todos los mercados, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos digamos, de todo el sistema financiero, el Estado interviene y genera consecuencias, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, de todos los temas de políticas públicas, cuando hablamos de jubilaciones y pensiones, cuando hablamos incluso de la seguridad social, de los programas y planes sociales del gobierno tratando de ayudar a la gente. Bueno, en todos estos temas que son apasionantes en la discusión que puedan generar gente de la política y de la economía, la realidad es que Buchanan nos viene a decir, ojo, que si uno tiene en cuenta que los gobernantes no tienen los mejores incentivos, pueden generar resultados opuestos. Más allá de las buenas intenciones, por supuesto, que pueden declarar en campaña o en un anuncio político. O sea,
hay un tema de incentivos que resulta central y al cual Buchanan le dedica tiempo. En definitiva, si uno lo quiere resumir en un párrafo, lo que quiere decir esto es, ojo que el gobierno no está compuesto por ángeles, además de que no tienen toda la información, no son personas necesariamente bien intencionadas, no sean ilusos o no sean inocentes de creer que el gobierno siempre persigue el bien común, más bien tomemos a la gente como es, que van a buscar su propio beneficio, y en este caso un presidente de la nación, un gobernador, un legislador, probablemente cuando tenga que votar se aleje del bien común para perseguir probablemente beneficios opuestos. Bueno, en esa literatura, yo tengo por ahí atrás los 20 tomos de Buchanan como aportes al análisis económico de la política, por supuesto que todavía tengo mucho para leer, pero realmente nos está dando aportes extraordinarios. Así que después voy a ver si puedo completar algunos comentarios más al margen de lo que estamos hablando. Pero la pregunta que nos hacemos hoy, y entro de lleno a eso, es ¿por qué a lo largo del siglo XX y hasta el día de hoy hemos visto un Estado que se ha expandido en los niveles que vemos hoy? Si nosotros miramos históricamente lo que era el tamaño del Estado en la economía, los gobiernos eran muy pequeñitos, digamos. Yo les voy a mostrar rápidamente un cuadro del trabajo que les compartí recién, el cuadro 1, que habla del gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto, y fíjense que Francia, por ejemplo, hasta 1913, no tomemos el 1870, que es un aproximado, pero hasta 1913, hasta la Primera Guerra Mundial, tenía un gasto público que era 17 puntos del PBI. Para 1996, que fue el último dato que teníamos, la fuente la tienen ahí abajo, de Tansi, Vito y, bueno, un apellido difícil de pronunciar, Schuck, Necht. Lo que pueden ver ahí en Francia es cómo el Estado pasó de 17 puntos del PBI a 55. En Alemania, de 1913, 14,8 al 49,1. De Suecia, del 10,4 al 64,1. Japón, de 8,3 a 35,9. Del Reino Unido, 12,7 a 43 puntos del PBI. Estados Unidos, de 7,5 a 32,4% del PBI. Imagínense si tomamos el año de cuarentena hoy, que realmente ha habido a lo largo de todo el 2020 una expansión extraordinaria del tamaño del Estado, por supuesto que la situación se haría mucho más grave, ¿no? El gasto público sobre PBI hoy debe estar en el nivel más alto de toda la historia, si tomáramos una media de todos los países que queramos seleccionar en una serie. Realmente estamos con un Estado muy expansivo. Y bueno, yo a lo largo de mucho tiempo estuve interesado en entender por qué en el siglo XX el Estado se había ampliado tanto. Martín Krause, un profesor de SEADE, que en ese momento cuando yo estudié ahí mi maestría, era rector de SEADE, seguramente lo conocen porque también es un profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Él permanentemente compartía material de Buchanan, de Gordon Tullock y de otros autores, y la verdad es que empezamos a encontrar distintos autores planteando distintos argumentos sobre la idea de la expansión del Estado. Entonces, cuando vi que había varios, uno de ellos es Carlos Sabino, también puede ser que lo conozcan, de la Universidad Francisco Marroquín. Carlos Sabino hoy es profesor, creo que vive en Guatemala. La historia de Carlos es realmente sorprendente porque él se escapa de Argentina cuando estaba el gobierno militar y se va a Chile. Cuando llega a Chile se da cuenta de que los gobiernos militares también están en Chile y se escapa a Perú. Cuando llega a Perú también se da cuenta que están los gobiernos militares y se escapa a Guatemala, y bueno, lo persiguen los gobiernos militares y tiene un libro extraordinario donde cuenta su vida, obviamente de todo este camino que recorrió y los países que visitó y donde enseñó. Aprendió un montón, y la verdad que escuchar a Carlos Sabino es escuchar a una enciclopedia. Como sociólogo, como historiador, como economista, por más que no tenga título de economista, tiene muy claro los conceptos económicos y realmente, sumando todas sus experiencias de vida, realmente es extraordinario. Pero bueno, Carlos Sabino escribe un artículo que habla de la expansión del Estado y da sus argumentos. Después encontré a autores del Public Choice hablar de este tema, y también me parecía importante incluirlos. Y después encontré en Robert Hicks, que es un autor americano que escribe un libro sobre la crisis del Leviatán,
que también da argumentos en favor de tratar de entender esta dinámica de que el Estado crece y crece y crece. Con lo cual, me parece que valía la pena escribir en un solo lugar, en un ensayo pequeño, en español, compilar a estos autores con sus argumentos, separar los argumentos económicos, históricos, ideológicos, hasta culturales, y poder ponerlos en un solo lugar. A mí me sirve para mis alumnos cuando les quiero hablar de este tema, y bueno, y me pareció una buena oportunidad compartirlo en este club que precisamente va a estar interesado en estas temáticas. Desde luego, insisto, el trabajo fue en gran parte escrito por Stephanie Bolaños, a quien seguramente conocen, y bueno, hoy no está aquí, o no sé si no está aquí, pero la idea es un poco mencionarla porque realmente trabajó mucho ella en el escrito. Bueno, les doy una serie de argumentos. La primera razón que uno puede encontrar y a la que Carlos Sabino menciona es la riqueza de las naciones. La realidad es que no podríamos tener el tamaño de Estado que tenemos si la economía desde 1700 en adelante o 1750 en adelante no se hubiera expandido en los niveles que se expandió. O sea, cuando uno piensa en la etapa precapitalista o piensa en la etapa previa a la primera revolución industrial y piensa en mujeres y niños en las explotaciones de minas tratando de ganar algún dinero para poder sobrevivir, y piensa que en esos tiempos no había una legislación laboral que protegiera a los niños del trabajo forzado, me parece que claramente a esas personas les falta contexto histórico. O sea, no era el mundo de hoy, no era un mundo rico como el que tenemos hoy comparativamente con el que había en ese tiempo. Por supuesto, cuando digo rico me refiero a un concepto relativo. Hoy somos mucho más ricos en el mundo, en cantidad de producción, por ejemplo, que lo que éramos antes. No solo en cantidad de producción, somos más ricos en esperanza de vida, en mortalidad infantil, en acceso a agua potable, en acceso a tecnología, en acceso a bienes y servicios, en cantidad y calidad de alimentos, en indumentaria, en lo que quieran. Realmente todos los indicadores que toman en cuenta los derechos humanos y demás son extraordinariamente superiores a los que había 200 años atrás. Entonces, pensar que en aquel tiempo lo que faltó fue una legislación socialista o de justicia social para proteger a los niños del trabajo forzado, insisto, es un tema histórico. No era posible, porque realmente el hambre era la norma. Yo a veces cuento que en esos tiempos bastaba que no lloviera en París o en Francia para que se apilaran muertos porque no había alimentos para todos. O sea, ni siquiera había importación de alimentos de aquellas ciudades donde sí había llovido y había por ahí guardadas ciertas cosechas para alimentar a los necesitados. Realmente la etapa precapitalista era una sociedad de muerte, de hambre y de indigencia. Y eso hay que decirlo porque realmente, más allá de los problemas que el mundo moderno tiene, que por supuesto que son muchos y que podríamos hablar, comparativamente desde el punto de vista histórico, estamos presenciando una etapa de la historia de la humanidad de mayor calidad de vida. Y eso es importante. Siempre menciono a Johann Norberg como un autor, quizás el economista más optimista del mundo, que más allá de los problemas que tenemos y las noticias son cada vez peores y miramos el diario y no podemos creer las políticas económicas que los gobiernos toman, más allá de todo esto, el mundo sigue progresando y el emprendedor generando innovación, generando con su creatividad, con su alertness, con su perspicacia empresarial, nos sorprende, respondiendo con nuevas tecnologías, nuevos productos ante los problemas que emergen. Bueno, el primer punto es este, es gracias a que el Estado a lo largo del siglo XVIII, XIX, XX se expande, la economía se expande, es posible tener un Estado que podríamos llamar gigante comparado con lo que era antes de la Primera Guerra Mundial. Es un punto importante desde lo histórico. El segundo tema es impositivo. Tener impuestos como los que tenemos, impuestos a las ganancias, por ejemplo, hace que a medida que se va expandiendo la producción, los gobiernos aplican impuestos a las ganancias sobre esa riqueza que se va aumentando y en definitiva logran recaudar fondos para cubrir el gasto que tenían planificado
y siempre queda un sobrante para poder cubrir un gasto adicional. Entonces los gobiernos, ante esa caja que va creciendo, van diciendo, bueno, ahora podemos tener un Ministerio de Cultura que enseñe música, arte a los niños, podemos tener una Secretaría de Deporte y poner dinero para que algunas personas vayan a las Olimpiadas, y podemos organizar un mundial de fútbol y construir nuevos estadios, y podemos, ¿por qué? Porque el dinero está. ¿Y por qué el dinero está? Porque tenemos impuestos que van aumentando la recaudación a medida que aumenta la riqueza. Hay otro tipo de impuestos, hay un debate entre liberales que es cuál es el impuesto óptimo. Obviamente todos los impuestos implican algún castigo, implican coerción, y podríamos hablar de la naturaleza de los impuestos. Hay impuestos que son un poco más neutrales que otros, hay impuestos que son más ineficientes o más eficientes, y esa es un largo estudio que podríamos hacer de los temas tributarios, pero hay un impuesto óptimo que parece llamado tax flat, que básicamente es, bueno, a ver, nosotros tenemos en Guatemala, por ejemplo, una cantidad de policías. Cada policía, en un país con relativa estabilidad monetaria, cobra una cantidad de salario. Entonces nosotros podemos decir, bueno, para mantener la seguridad de Guatemala necesitamos tantos millones de quetzales. Esos millones de quetzales lo dividimos por la población beneficiada de la seguridad, y podríamos decirle a cada guatemalteco, bueno, usted va a pagar 100, 1000 quetzales, 10.000 quetzales, no sé las proporciones, habría que pensarlo, pero hay que pagar esto como una tasa para tener seguridad. Entonces sería una carga fija, lo mismo que el cable, me imagino que cuando cada uno de ustedes contrata el servicio de cable, me refiero a Netflix o un servicio determinado, paga una tasa para tener ese servicio. Debería ser lo mismo cuando uno quiere tener servicios de seguridad, cuando quiere tener jueces y tener justicia, cuando tiene que tener educación, cuando quiere tener salud. Determinados servicios que se podrán discutir cuáles son, podrían tener una carga explícita, donde digamos, bueno, cada guatemalteco debe pagar esta cantidad de dinero para tener esta provisión de determinado servicio público. Por supuesto que no es así la manera en la cual los gobiernos se financian para cubrir el gasto, más bien son impuestos progresivos que cargan bien fuerte sobre donde más se generan ganancias, y eso por supuesto hace que a medida que el mundo va progresando y se va desarrollando, va creciendo y la economía se va expandiendo y demás, bueno, el Estado se va haciendo de más recursos. Y con esos más recursos se ponen creativos y por supuesto van creando nuevas dependencias del Estado, más ministerios, más secretarías, y bueno, y esto por supuesto genera una estructura que después puede resultar muy pesada en momentos donde los ingresos tributarios, en lugar de estar aumentando, caen. En países determinados, como fue el caso de España, durante la creación de la burbuja inmobiliaria de la década del 2000, hemos visto precisamente algo como esto. Se lo voy a mostrar en un gráfico pequeñito como para que vean un poco lo que voy a plantear. O sea, teníamos un determinado nivel de gasto cuando se da el ingreso a la Unión Europea y un determinado nivel de... Esperen que de recaudación tributaria. Y más o menos las cuentas daban equilibradas. O sea, el gobierno español recaudaba una cantidad de ingresos en relación con el gasto. De repente se genera una mejora en la recaudación fiscal. Cuando se da la burbuja inmobiliaria, y en toda burbuja, la actividad económica se expande. Entonces, cuando hay más actividad, uno puede ver cómo los gobiernos encuentran más recursos tributarios y dicen, bueno, es momento de hacer todo aquello que queríamos hacer y no teníamos recursos para hacerlo. Entonces, expanden el gasto público. Seguimos cumpliendo hasta acá con el Tratado de Maastricht, que fue una condición para el ingreso a la Unión Europea, donde el equilibrio presupuestario era la norma en los países europeos, donde había que tener equilibrio fiscal o había que tener economías poco endeudadas, porque el problema fiscal en un país te puede generar un contagio y un problema en toda la región. De repente, vemos que el gobierno estabiliza el gasto, también se estabiliza la recaudación de impuestos, pero siempre manteniendo más o menos el equilibrio fiscal, pero cuando se desinfla la burbuja inmobiliaria y la economía de España cae en crisis, lo que notamos es que ocurre esto esperen que lo pongo azul,
la recaudación tributaria colapsa con la crisis económica. Por supuesto, bajar el gasto es mucho más difícil, es bastante inflexible a la baja el gasto público, con lo cual queda un gasto público muy por encima del nivel de recaudación tributaria en momentos de crisis. Este desequilibrio fiscal, si fuera en la casa de cualquiera de nosotros, imagínense que teníamos un gasto más o menos equivalente a nuestros ingresos y de repente nosotros tenemos una situación de buen pasar, conseguimos un buen trabajo y tenemos más ingresos y decidimos mudarnos de una casa a otra y aumentamos nuestro gasto y demás, puede ser que estemos mejor. Si de repente perdimos ese trabajo y nuestros ingresos caen, a nosotros se nos va a ocurrir esto de bajar el gasto público para equilibrar las cuentas. Bueno, en España no pasó eso. En España, obviamente, el gasto quedó muy por encima de los ingresos y este desequilibrio fiscal fue bastante problemático. Esto pasó en toda Europa, en los PIGS especialmente, Portugal, Irlanda, Grecia y España. Y ahí empezamos a ver que ese desequilibrio fiscal era un problema. Había que bajar el gasto. Si hubiera tenido España la peseta como moneda, no tengan dudas que hubiera aplicado políticas inflacionarias, hubiera devaluado la moneda para bajar el gasto público, como siempre ocurre. Gracias al euro, tuvo que emprender primero Rajoy este camino, o sea, acá tendríamos a Zapatero, pero luego Rajoy enfrentó esta situación heredada y tuvo que reducir el gasto muy gradualmente para tratar de volver al equilibrio fiscal. Por supuesto, a medida que España recuperó un poco el crecimiento, mejoró un poco la recaudación y más o menos las cuentas empezaron a emprolijarse. Pero la verdad es que es mucho más fácil aumentar el gasto que reducirlo. Y cuando uno aumenta el gasto, lo primero que tenemos que decir es que se dan lo que los políticos llaman derechos adquiridos, o sea que una vez que aumentaste el gasto y le otorgaste programas y planes sociales a determinadas personas y a determinados ministerios le diste más recursos, volver atrás resulta muy difícil. Por eso hay que ser muy austero y muy cuidadoso cuando uno se plantea ir incrementando los gastos, pero la manera en que la cuestión impositiva está tratada genera incentivos para que estas cosas ocurran, para que este tipo de cosas ocurran. Pero bueno, el segundo punto creo que es impositivo y tiene que ver con la estructura tributaria que hace que los gobiernos, en un mundo en crecimiento, tengan cada vez más recursos. Y con más recursos es fácil pensar destinos para esos recursos. Habrán escuchado ministerios que de repente te dicen, bueno, tenemos que ver en qué gastamos este dinero, o dependencias del Estado, que si no gastamos este dinero ya, el año que viene no nos lo van a dar. Entonces, si yo quiero defender los servicios públicos que ofrezco dentro de la Secretaría, una Secretaría del Ministerio de Educación, o una Secretaría del Ministerio de Salud y demás, yo lo que quiero es, el año que viene, volver a recibir esta cantidad de fondos para poder seguir haciendo cosas. Pero si yo no le doy destino a una cantidad de recursos que me sobraron, al otro año me los quitan y los asignan en otro lado donde sean más necesarios. Entonces, todos los gobiernos, o todas las dependencias del Estado, empiezan a preocuparse por ver cómo gastar, y no, digamos, para seguir defendiendo ese lugar en el que están. La tercera razón tiene que ver con la democracia. Esto no quiere decir que yo no sea un demócrata, en el sentido de que la democracia, como decía Mises, permite un cambio pacífico de gobierno, o sea, si a mí no me gusta hoy Alberto Fernández en Argentina, o en Chile no gusta Piñera, o en Brasil no gusta Bolsonaro, o en Guatemala, bueno, no sé el nombre del presidente, pero si en los distintos países no estamos contentos con el gobierno de turno, podemos tranquilamente esperar a las elecciones, y es una oportunidad para votar distinto, para que el pueblo vote de otra manera, y tener un cambio de gobierno, y con ese cambio de gobierno, un cambio de equipo económico, y un cambio de reglas, y enderezar el rumbo. Por supuesto, la democracia, más allá de ese cambio pacífico de gobierno, tiene sus problemas, porque la democracia no es perfecta, y hay lobby, y hay log rolling, que son también algunos aportes importantes que Buchanan y el Public Choice ha retratado. ¿Qué quiere decir el lobby? Bueno, quiere decir que hay personas que tienen en negocios, empresas, que quizás se acercan a un candidato,
o se acercan a los dos candidatos principales o a los tres candidatos principales y les apoyan en campaña, les financian, bueno, ¿cuánto necesitas? Yo te apoyo en la campaña, pero cuando ganes, me tenés que devolver el favor. ¿Y qué es el favor? Bueno, que si sos presidente y yo soy un fabricante de juguetes, pongas un arancel para que no ingresen los juguetes chinos, porque si ingresan con mejor calidad y mejor precio, mis juguetes no los voy a poder vender y voy a tener que cerrar la fábrica y voy a tener que dejar a mis trabajadores en la calle y por supuesto que no queremos eso, con lo cual presionan un poco a los legisladores, a los gobernantes, para tratar de generar cierto proteccionismo. Entonces el lobby existe y de nuevo hace que muchas veces los gobernantes se alejen por ahí del bien público y en lugar de darles juguetes, siguiendo con el ejemplo, ¿no? En lugar de darles juguetes de calidad y a bajo precio, no, mantenemos la producción local de peor calidad y más alto precio. Bueno, esto nos lleva a debates, obviamente, de economía internacional y demás. Pero la democracia tiene esto del lobby como un principal problema. También existe esto que llamamos el log rolling. No sé si lo escucharon hablar alguna vez, pero refiere a que supónganse que yo soy un diputado, y por supuesto que tengo mis presiones, porque yo para ser diputado también tuve empresarios que me apoyaron en campaña y demás, entonces yo quiero favorecer a este fabricante de juguetes, que si no voto una ley en favor de un arancel que proteja su industria, se me cae y me va a culpar, con lo cual yo tengo que ver de qué manera consigo que el Congreso apruebe un arancel para que no ingresen juguetes chinos, por ejemplo. Ahora, si yo presento la ley y todos los legisladores, representantes del pueblo, votan, van a votar en contra de mi proyecto, porque son conscientes de que hay una mejora en el libre comercio y de que estos juguetes chinos que entran en la economía son mucho más baratos y mucho más competitivos desde todo punto de vista. Ahora, resulta que hay otro, o sea, yo soy Adrián, pero hay un Luis Pedro, hay un Rudy, hay un Julio, un Leonel y otros legisladores que también quieren aprobar sus proyectos para beneficiar a sus partidos políticos o los emprendedores o pseudoempresarios que financiaron campañas. Entonces resulta que todos nos podemos unir. Entonces yo le digo, mira Luis Pedro, tú me votas mi proyecto, yo te voto el tuyo. Rudy, si tú votas nuestro proyecto, votamos el tuyo. Y en definitiva, todos los representantes se alejan del pueblo que representan y quieren colaborar para apoyar proyectos que en realidad todos sabemos que nos perjudican a todos. Pero bueno, tenemos ciertos compromisos, tenemos cierta responsabilidad con quienes nos acompañaron en la campaña, y finalmente votamos algo que jamás hubiéramos votado. Entonces, este es otro punto que Buchanan ha señalado y que va relacionado con la democracia. Más allá de que la democracia existe, también es cierto que en regímenes democráticos existen lobby, log rolling como problemas que hay que tener en cuenta. Otro punto importante que también Buchanan desarrolló en parte de su obra tiene que ver con esto de que los beneficios que se pueden conseguir, en este caso hablamos del fabricante de juguetes, están específicamente concentrados en esta fábrica, en estas personas que producen juguetes. Y la verdad que ese grupo está muy interesado por recibir los beneficios sociales de que se apruebe este proyecto, con lo cual presionan y aplican políticas para tratar de beneficiarse. Pero al mismo tiempo, el costo de enfrentar una ley que puede implicar una erogación de dinero y demás, supónganse financiado con impuestos, es un costo que está disperso en toda la sociedad. Entonces, yo podría decir, bueno, el fabricante de juguetes, la verdad que para poder competir con China tiene cada vez más problemas económicos, ¿por qué no le damos un subsidio? Entonces yo puedo plantear un subsidio y todo el resto, todo el mundo va a decir, pero ¿por qué vamos a beneficiar a ese hombre si hay un montón de gente que necesita plata? ¿Por qué vamos a beneficiar específicamente a la fábrica de juguetes? Bueno, se plantea ese proyecto y este grupo de presión específico insiste y ponen a los 200 trabajadores de la fábrica que perderían sus puestos de trabajo, los ponen frente a la Casa de Gobierno y plantean críticamente, con carteles, con los medios de comunicación, hacen lobby para conseguir ese beneficio. Y el resto de la sociedad miramos por televisión que hay un grupo descontento y la verdad que seguimos con nuestras cosas, estamos ocupados, no me voy a preocupar ahora por los fabricantes de juguetes con los problemas que tengo. Y la verdad es que el costo de ese subsidio que el gobierno termina dando a este grupo específico, lo pagamos todos nosotros.
Ahora, no nos interesamos por ello. ¿Y por qué? Porque la verdad que el costo está tan disperso en millones de habitantes de la sociedad que no nos preocupamos por oponernos a esto. Ahora, obviamente, si nos opusiéramos y fuéramos masivamente a la Casa de Gobierno a decir, basta, no me gastes este subsidio, digamos, no cubras este subsidio porque vas a beneficiar a este sector, pero vas a perjudicar a la sociedad, bueno, no ocurre. Y no ocurre, explica Buchanan, porque la política funciona así. Los beneficios están concentrados, mientras que el gasto, la erogación que es necesaria para cubrir ese subsidio, está dispersa en toda la sociedad. Bueno, otro elemento importante que hace que de repente los gobiernos se planteen permanentemente un gasto en expansión, con grupos de presión que buscan privilegios y beneficios específicos, y como el costo social está diseminado en la sociedad, los reclamos son muy raros. En Argentina la presión tributaria hoy es altísima y permanentemente hay movimientos de hacer algún tipo de convocatoria, de bajen los impuestos y demás. Cada vez que lo hacen se juntan 1000 personas, como mucho. O sea, no hay ni remotamente el éxito que genera un grupo de presión cuando quiere un beneficio para una industria o un beneficio para una cantidad de personas. Realmente es como que no tiene marketing el bajar los impuestos. Y es un problema que también hay que mencionar a la hora de hablar de por qué los estados siguen expandiéndose y no le encontramos límite. Hay otro importante elemento, esto fue explicado por Robert Hicks, que les decía, tiene un libro que lo van a encontrar en internet si les interesa, que es La crisis del Leviatán, que habla de que en cada guerra, y en particular en las dos guerras mundiales, y también en la crisis del 30, los gobiernos, por la necesidad del conflicto bélico, expanden el tamaño del Estado, y resulta que después de la guerra, el gasto no vuelve a la etapa preguerra. Entonces, imagínense un gobierno determinado, 1914, empezó la guerra, y bueno, hay que gastar, hay que producir armamentos, aviones, pagarle a los soldados, a la familia, subsidiar. Ya no importa la economía, pensemos en la guerra que si, no sé, si Alemania avanza sobre todo el resto de Europa, realmente vamos a tener un problema mucho más grande que la economía. Entonces, gastan. Ahora, en 1918 los aliados ganan la guerra y uno dice, bueno, ahora hay que volver a la etapa preguerra. Está bien, el gasto público aumentó por la guerra, pero después hay que volver a la etapa anterior. Dice Robert Hicks que estudiando las guerras mundiales y el gasto en Estados Unidos y también en los otros países europeos, que una vez que hay una guerra y el gasto subió, nunca vuelve al punto anterior. Entonces, en cada guerra vemos un salto en el gasto que después se sostiene. Hay excepciones. Recientemente tuve un gráfico que bueno, si quieren tendría que buscarlo para mostrárselos, pero que uno puede ver cómo el gasto público en los Estados Unidos previo a la Segunda Guerra Mundial, es decir, antes de 1939, estaba en el orden del 10% del PBI. Bueno, el gasto subió del menos del 10% a más del 40%. Imagínense, se cuadruplicó el tamaño del Estado en Estados Unidos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces van a ver una línea que venía más o menos estable, de repente el Estado se expande, llega a 44 puntos del PBI, y luego, para 1945, la guerra termina, para 1947 el gasto se corrige y baja más de 30 puntos del PBI en un año. O sea, de 40 y pico vuelve más o menos a 10 puntos del PBI. O sea que el milagro de Estados Unidos, que hizo que Estados Unidos sea potencia mundial, es en gran parte haber bajado el gasto público más de 30 puntos del PBI. Eso es lo que hizo de Estados Unidos un milagro que la convirtió en la economía más fuerte del planeta. Yo no sé si hay otros antecedentes de un gobierno capaz de semejante contracción fiscal, con un milagroso efecto económico. Yo no sé qué dicen los keynesianos a esto, ¿no? Porque por supuesto vimos el gasto de la guerra y una terrible contracción, a partir de la cual por supuesto que el Estado siguió creciendo, pero bueno, siempre Estados Unidos tuvo un gasto más conservador que los países europeos. Bueno, de nuevo, creo que es muy importante este factor que menciona Robert Hicks, de que en las guerras mundiales y en la crisis del 30 la situación social se vuelve muy apremiante, las presiones sociales para más gasto son muy importantes, y luego de que termina la crisis del 30 o luego de que terminan las guerras,
gasto no vuelve a ser el que era. En Argentina en particular, en el año 2002 tuvimos una crisis de más de 10 puntos de caída del Producto Bruto Interno, y después de esa caída, Argentina emprendió un camino de aumento del gasto público sobre PBI que la llevó de 25% que estaba en ese momento, y era la media de décadas para atrás, a más del 40% de gasto público sobre PBI. Bueno, al día de hoy ese gasto sigue ahí arriba, y ese gasto es tan grande que entonces cuesta mucho bajarlo, y por supuesto que tenemos un serio problema fiscal para ese momento, que esto fue en 2015, todo el gobierno de Macri tenía que revertir eso y no pudo hacerlo por 4 años. Hoy con la pandemia todavía es más grave, porque el desequilibrio fiscal obviamente es impresionante en todo el mundo, pero en Argentina es más grave. Y ahí viene un poco una pregunta que me acabo de hacer en un artículo que publiqué también ahí en La Marroquín, que me hacía la pregunta de cuáles economías iban a rebotar más rápido después de la situación de pandemia. Aprovecho para comentarlo porque me parece que tiene relación con lo que estamos hablando. A ver, si uno mira, por ejemplo, la pandemia de España entre 1918 y 1920, lo que vimos fue una economía que entre 1918 y 1919 cayó 25%, y una vez que tocó fondo, en 2019-2020 rebotó un 25%. O sea, la lección que tenemos de España es que cuando hay situaciones como esta, se da una caída de actividad tremenda y un rebote muy rápido apenas la pandemia pasa. Cuando el coronavirus pase, me imagino que el mundo va a tener un rebote extraordinario en la actividad económica tan fuerte y acelerado como el que tuvimos en la bajada, en la caída de actividad. Por supuesto, habrá países mejor preparados para ese rebote y países más complicados. Estados Unidos, que tiene un mercado laboral mucho más flexible, pudo ajustarse mejor que otros países, como Argentina. Perdonen la autorreferencia argentina, porque realmente es un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Pero bueno, Estados Unidos pudo, muchas empresas que estaban muy complicadas pudieron despedir personal y sobrevivir a esta situación de pandemia, y pasada la situación de crisis, ya empezaron a generar empleo una vez que la actividad económica vuelve a andar. Pero sobrevivieron las empresas, sobrevivió la estructura económica. Esto hace que las empresas se puedan recomponer y pueda volver la actividad a lo que era, más allá de la cuarentena y el costo económico que eso tiene. Bueno, en países donde el mercado laboral es mucho más rígido, esta falta de flexibilidad hace que sea mucho más complejo el rebote de actividad, con lo cual me parece que va a haber economías que van a rebotar muy rápido, China y Estados Unidos, y otras economías que van a rebotar más lento. Claramente es el caso de la Argentina. ¿Cuál me parece que es un elemento determinante en ese rebote económico? Que el gasto público post pandemia vuelva a ser el que era pre-pandemia. O sea, si vos tenés una economía donde el gasto público se expandió de 20% del PBI a 30%, esa economía post-pandemia es mucho menos productiva que la anterior. Ahora las empresas tienen que cargar con una mochila de impuestos para poder sostener ese Estado más grande que antes no tenían que sostener. Entonces son menos rentables, van a generar menos reinversión, menos generación de empleo y más problemas. Entonces es clave observar, y esto creo que se podría desarrollar un buen trabajo cuantitativo, empírico, que aquellos países que tengan un Estado que ha crecido, pero que no ha retornado al nivel anterior, son los que van a tener más problemas para ver cuánto rebotan llegado el momento. Bueno, creo, es una hipótesis, que estos estados que no volvieron atrás son los que van a estar más complicados. Por supuesto, yo, si fuera ustedes, estaría mirando el presupuesto 2021, en el caso de muchos de ustedes de Guatemala, para ver si el presupuesto 2021 contempla un gasto similar a 2019 o similar a 2020. Porque es cierto que en 2020 muchos estados aplicaron políticas fiscales muy agresivas. Pero una cosa es que sea una política fiscal muy agresiva por el contexto que se enfrentó, y otra cosa es que se pretenda sostener ese nivel de gasto de 2020 para los años que van a venir. Ese creo que es un dato para tener en cuenta, porque me parece que estamos entrando en una era, en una etapa, donde la expansión del Estado moderno alcanza nuevamente niveles mayores que antes. Bueno, dos elementos más. Uno es el estado de bienestar de Bismarck en Alemania, que
que generó conciencia de que podemos tener sistemas educativos y sistemas sanitarios, sistemas de pensiones, lo suficientemente grandes como para abarcar toda la población y que ese estado de bienestar es posible. Creo que en América, desde Estados Unidos hasta la Argentina, pasando por todos los países, miramos el Estado europeo y queremos eso. El problema es que no podemos pretender tener un Estado europeo de bienestar social con un ingreso sudamericano. Entonces, primero seamos Alemania, seamos Noruega, Suecia, España, Holanda, Inglaterra, y después cuestionamos si podemos tener un Estado europeo. Y obviamente hay que saber también que una vez que los estados europeos existen, este estado de bienestar gigante existe, esto hizo que Europa deje de crecer. O sea, aún en economías desarrolladas, industrializadas, con un poder económico y político enorme, tener un Estado gigante hizo que esas economías no vuelvan a crecer nunca más. Las tasas de crecimiento en Europa son muy bajas. No es que Europa tiene la calidad de vida que tiene por estar haciendo las cosas que está haciendo hoy. Europa tiene la calidad de vida que tiene por lo anterior, digamos, por la etapa de desarrollo económico, de integración comercial con la Unión Europea, por la estabilidad monetaria del euro, por otras razones que bueno, por supuesto habría que profundizar. Y el último factor es el keynesianismo. Creo que los economistas creen que Keynes tiene razón y que podemos estabilizar los ciclos económicos, garantizar el pleno empleo, y a partir de modelos de sostener el crecimiento en la demanda agregada, con políticas fiscales y monetarias expansivas, podemos de alguna manera manejar la economía como si fuera un avión. O sea, el economista se forma, más allá de la marroquín, que por supuesto es la excepción, el economista se forma en prácticamente todas las universidades del mundo, desde Harvard hasta la Universidad de Buenos Aires, creyendo que somos expertos en ponernos en el lugar donde vamos a manejar la economía. Y acá tenemos algunos botones, acá tenemos la tasa de interés, acá tenemos el tipo de cambio, acá tenemos la cantidad de dinero, con los distintos agregados monetarios, podemos regular los depósitos, podemos regular los precios, podemos regular determinados conceptos, y si me dejan, no tengan dudas que yo lo voy a llevar a una economía en crecimiento. Y esa arrogancia de creer que podemos manejar la economía como si fuera un avión y llevarla donde queramos, es desconocer todo lo que Hayek ha planteado en torno a la complejidad del mundo social. O sea, esa persona que se sentó ahí es muy peligrosa. Le hemos dado al gobierno un poder para manejar la economía, pero no tiene ni el conocimiento ni los incentivos para manejarla como muchos creen que la van a manejar. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos al ministro, cambiamos al presidente del Banco Central, cambiamos a los funcionarios, cambiamos de equipo económico, pero todos creen que pueden manejar la economía a discreción y llevarla a un destino, y que lo van a hacer mejor que sus antecesores. Y la realidad es que hasta los grandes economistas académicos que se han sentado en el Ministerio de Economía para hacer lo imposible, en el momento en el que se sientan ahí, hacen todo lo que no deben hacer. Entonces, finalmente creo que el keynesianismo dentro de la economía ha hecho mucho daño, le ha hecho creer a los expertos que manejan estos temas que pueden gestionar la demanda agregada, y lamentablemente no pueden hacerlo. Entonces, ahí propongo de nuevo volver al Hayek versus Keynes, y volver a la humildad de Hayek, de darse cuenta de que es mejor dejar fluir los órdenes espontáneos que nos van a dar muchos más resultados. Bueno, ahí me señalan que se me acabó el tiempo, así que espero que sirvan estas reflexiones, estos disparadores de tipo cápsulas, como para entender por qué el Estado ha crecido en el siglo XX. Por supuesto que ustedes pueden tener algo más para aportar, así que los escucho. Muchísimas gracias, Adrián. Ahora tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Y los que deseen realizar alguna pregunta pueden escribir por el chat y yo les iré dando la palabra. A ver, Eugenia, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, disculpe, es que Cabal estaba hablando de del gobierno de España y así, y por ejemplo con Zapatero y Rajoy,
Y ahora, ¿qué puede pasar con Pedro Sánchez, que obviamente, o sea, es más socialista y está subiendo pues el gasto público? ¿Qué cree que puede suceder más con la recesión? O sea, ¿qué salida tiene España ahorita? Bueno, mira, para mí es muy interesante porque personalmente mis padres, o sea, primero un hermano, mi hermano, somos cuatro hermanos y el que me sigue a mí se fue a vivir a España en 2001, espantado de lo que veía en Argentina y queriendo buscar un país más tranquilo. Y hace unos años mis padres también se fueron a vivir a España buscando la tranquilidad que no tuvieron en toda su vida. Y mis otros hermanos también se quieren ir a España, o sea, y hay una gran demanda de los argentinos por conseguir visas y ciudadanía española, aprovechando que muchos tienen abuelos españoles o antecedentes que les podrían permitir tener acceso a papeles formales para vivir allá. Así que es un tema para mí muy interesante. La verdad que cada vez que escucho a Podemos, a los distintos representantes o a Pedro Sánchez, es horroroso. Realmente el debate público de ideas en torno a las distintas temáticas nos vuelven muy pesimistas. Y yo creo que acá es muy importante, o lo único que puede contener el avance del populismo en estas economías son las instituciones. En Argentina, cuando Cristina Kirchner quiso ser reelecta por tercera vez, lo único que la detuvo fue la Constitución. Después, bueno, pasó el mandato de 4 años y ahora es vicepresidente, pero por lo menos pudimos tener una institución que la detuvo. Por supuesto, no fue presa con todas las cuestiones políticas y de justicia pendientes, y hoy en día hay un ataque a la justicia extraordinario para cambiar jueces, la Corte Suprema no dice nada. Bueno, yo creo que en España las instituciones funcionan un poco mejor, más allá del debate público, que no puede dejar de preocuparnos, porque los planteos son siempre demasiado populistas y preocupantes en cualquier temática que queramos estudiar. La realidad es que más que nunca cabe esta idea de que los liberales tenemos que defender nuestra libertad. O sea, ya no podemos dar por garantizada los derechos de propiedad, la libertad individual y el derecho a la libertad de expresión, ni siquiera. Creo que tenemos que salir masivamente a defender esas libertades que supimos conseguir, porque el Estado va a avanzar. En Venezuela, por supuesto, que no ha quedado nada de esas libertades. En Argentina van avanzando y todavía algo queda. En España todavía hay libertades. Y más allá de los debates públicos y los argumentos que se puedan dar, las instituciones por ahora funcionan. Eso es lo que me da un poco de lo que celebro hasta cierto punto. Pero también es cierto que durante este año 2020, donde el virus generó mucho temor en la sociedad global, los estados se han hecho presentes y yo creo que lamentablemente la gente ha valorado positivamente la presencia de los gobiernos en este contexto. O sea, digo que es lamentable porque si uno mira el desequilibrio fiscal consecuente, los desequilibrios monetarios, los desequilibrios cambiarios en algunos países, la realidad que va a venir va a ser bastante compleja y los desafíos son más grandes de los que eran en 2019. Y encima con consenso, digamos, la gente valora que se apliquen cuarentenas en muchas partes del mundo. Más allá de que siempre hay empresarios que se van a quejar porque no pueden hacer negocios, creo que la imagen positiva de muchos presidentes en todo el mundo ha sido positiva frente a esta situación porque la gente demandaba más presencia. Pero bueno, insisto en no mirar tanto lo que se ha hecho en 2020, sino mirar en 2021. Yo querría ver el presupuesto como economista, ¿no? Después habrá, por supuesto, miradas más políticas para hacer. Pero desde lo económico, me gustaría ver el presupuesto 2021 de España y ver si el plan de gasto que se plantea es mayor, igual o menor del de 2020. Me imagino que será menor, pero hay que ver cuánto menor y cuánto mayor al de 2019. Porque creo que ahí está el dato clave en relación a lo que hablábamos antes. Juan Alfaro también tiene una pregunta, nos la escribió aquí por el chat. Pregunta, además de reducir el gasto público, ¿qué tipo de decisiones cree que se deben hacer desde el ejercicio político, desde las reglas del juego, para incentivar un crecimiento natural y sostenible de las economías? Bueno, Buchanan y todo el Public Choice ha trabajado mucho este tema de controlar al Leviatán, de controlar a nuestros custodios, o quién custodia a los custodios, la gran pregunta, ¿no?
Y ahí, por supuesto, hay un montón de reglas. Por supuesto, hablamos de la democracia para alternar los gobiernos, hablamos de la república para que haya división de poderes y funcione, ¿no? La división de poderes. Hablamos de los límites constitucionales, que creo que fue el gran aporte de Buchanan. Hablamos de reglas monetarias, de reglas fiscales. En relación a las reglas fiscales, más allá de reducir el gasto, si eso no es posible, lo que han planteado algunos autores es, bueno, por lo menos logremos que el gasto no crezca más rápido que el crecimiento, que lo que crece la economía. De tal manera que el gasto público sobre el PBI se mantenga o al menos permita bajar. Bueno, yo creo que el desafío, cuando un gobierno presenta un gasto público excesivo, a veces, si avanza de manera de shock, bajando el gasto público fuertemente en un año, eso genera mucho descontento social. Entonces, en lugar de hacer eso, es, bueno, no, permitamos que la economía vaya creciendo, congelemos el gasto público sobre el gasto público, y si la economía va creciendo, el gasto público sobre PBI va a ir bajando. Esto lo logró, por ejemplo, Irlanda. Irlanda logró bajar la deuda pública, que estaba en 160% del PBI, la bajó al 40%, en una economía donde el impuesto a las ganancias bajó a 0%, y donde el crecimiento económico fue milagroso. Se habla del milagro del tigre celta, si lo quieren buscar en Google y demás. O sea, hay países que han logrado bajar los niveles de deuda en relación al producto sin cancelar deuda, sin cancelar capital de deuda. Es que el PBI puede ir creciendo, y si el gasto está congelado, la deuda está congelada, eso puede ayudar. Yo creo que en ese sentido se pueden conseguir avances, pero yo creo que el debate hoy más importante es institucional, y ahí también hay un elemento importante que es el federalismo. No es para todos los países, porque habrá que ver cuál fue su composición histórica y demás, pero en un país como Argentina, Estados Unidos, Suiza, que se han constituido como países federales, los estados provinciales, por ejemplo en Argentina, cedieron potestades tributarias a nación. Entonces hoy tenemos un país muy unitario, muy centralizado en el presidente, un sistema muy presidencialista. Entonces ya no te funciona la moneda, no te maneja la política pública de todo el país y de todas las provincias, y hasta maneja discrecionalmente los fondos para ver si los distribuye o no a ciertas provincias y demás. Entonces el federalismo creo que ayuda, y en la medida que cada provincia tiene que recaudar sus propios impuestos, también ayuda a limitar la expansión del gasto, la expansión del Estado moderno. Me parece que ese es el federalismo, entonces, el constitucionalismo, la república, la democracia, son algunos de los temas. Las reglas fiscales, hay muchas. Hay una larga literatura, y por eso creo, como digo siempre, estas charlas, yo hablo rápido para tratar de estimularlos a estudiar, ¿no? Y poder acercarse a esta literatura, pero lo mejor es que lean esos 20 tomos de Buchanan, o que se acerquen a sus libros. Hay muchos que fueron traducidos al español. Hay uno que habla del poder fiscal, que lo pueden encontrar en Unión Editorial, que les ayuda a entender de qué manera se puede resolver esto. También les quiero recomendar un libro más, antes de pasar a otras preguntas, que es de Martín Krause, que se llama Descentralización. Y él ahí habla del paradigma dominante y cómo enfrentarlo, con distintos aportes del public choice que pueden ayudar a plantear estos esquemas y ver qué podemos hacer para enfrentar estas situaciones. Garrick Morales también tiene una pregunta que también nos escribe por el chat. ¿Qué es lo que evita que los políticos liberales apliquen políticas de ese tipo cuando llegan al gobierno? Bueno, insisto en lo mismo. Esto Alberto Venegas Lynch lo ha planteado muchas veces, y Hayek también. Hayek estaba muy preocupado por influir en las ideas más que en la política, porque la verdad es que si nosotros logramos desde la política cambiar las cosas, supónganse que un presidente se presenta como populista, enfrenta un montón de problemas y hace un llamado a un equipo económico ortodoxo para manejar la economía, y llega un equipo liberal. Ese equipo liberal puede plantear unas medidas de shock, privatizaciones, apertura económica, austeridad fiscal, reglas fiscales y monetarias, y ordenar la economía. Pero si de fondo, culturalmente, la sociedad
exige un nivel de populismo, de gasto, de Estado presente mayor al que se puede tener o al que se quiere dar durante ese gobierno, la realidad es que ese esquema va a durar poco. O sea, finalmente va a ganar el esquema opuesto. Por eso es que Hayek dijo, mejor voy a crear la Monpellerin Society. Por eso es que muchos prefieren quedarse en el aula a dar debate de ideas, porque antes de plantear un gobierno liberal con la capacidad de generar un cambio real, es necesario que haya respaldo en la gente para apoyar un gobierno liberal. Entonces, si ante la situación que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, la gente sigue esperando los paquetes de ayuda, las cajas de comida, en lugar de estar pidiendo un gobierno liberal, no va a haber un gobierno liberal. Ahora, si realmente entienden que la causa de la situación que viven es el problema real, es el gobierno y las políticas públicas que están aplicando, entonces ahí sí creo vamos a empezar a ver un cambio. La verdad es que las ideas están, y partidos libertarios han surgido en todas partes. Me parece, digo una palabra más, creo que los partidos liberales, los partidos libertarios ayudan en el debate de ideas. Por ejemplo, en la Argentina hemos tenido a José Luis Espert, un candidato a presidente libertario, discutiendo en la discusión presidencial, le marcó a todos los candidatos los problemas de lo que estaban planteando, las inconsistencias. Creo que eso ayuda mucho en el debate presidencial, ¿no? A generar una presencia de debate y de ideas totalmente opuestas que ayudan a cambiar un país. Entonces, no quiero desanimar con esto a quienes quieren hacer política desde una posición liberal. Creo que aportan también. Creo que algunas medidas que hoy para la sociedad pueden parecer de extrema derecha o recontra liberales, por ahí para quien es liberal les parece de recontra izquierda. Entonces, en realidad, cuando uno plantea una posición liberal, sea en educación, en salud, en pensiones, en cielos abiertos, en telecomunicaciones, en infraestructura, en lo que sea, si planteamos una idea liberal y luego está la idea de izquierda, cuando viene una persona más moderada, en lugar de verlo como algo extremo, lo ven como algo intermedio. Entonces esa propuesta, gracias a que existe esta extrema, que por ahí es rechazada en la sociedad, pero sirve de esquema mental para la sociedad, esto ya no parece tan extremo, entonces parece aceptable. Entonces creo que los liberales tenemos que correr el eje del debate. Y en la medida que planteamos a veces propuestas extremas, contribuyen a que medidas que por ahí parecen conservadoras sean posibles. De otro modo, no lo serían. Por eso creo que, insisto en esto, hay que intentar hacer el cambio desde todos los lugares posibles. Ahora, ¿por qué un liberal no puede cambiar las cosas? Porque hay lobby, porque hay... a veces no se cuenta, por más que un candidato es presidente o es ministro y demás, los congresos tienen procedimientos que requieren niveles de mayorías que no se tienen, y muchas veces las personas terminan abandonando el camino que esperaban alcanzar. Bueno, queda por ahí el gradualismo, el querer alcanzarlo durante, digamos, después de un tiempo prolongado, hace que finalmente el cambio no llegue. Habría que ver el caso concreto, pero hay varias preguntas. Si quieren, hacemos una pregunta más, ¿no? Sí, está bien. El siguiente en la lista es Javier López. Javier, por favor. Hola Adrián, mucho gusto. Quería hacerte la pregunta de que ya que hablaste del tema de Argentina y de que un economista no puede llegar digamos, al Estado y mover con botones las cosas. Cabal, está viendo unas noticias de que Javier Milei, que es un exponente de Argentina, acaba de hacer su postulación a candidatura para presidencia. Entiendo pues que para 2023. Entonces quisiera preguntarte que si esto en realidad, o sea, si él en realidad cuando llegue, como decías, no tendrá incentivos de las personas que los apoyan y que va a favorecer las políticas que favorezcan al grupo digamos, de personas que tiene atrás, y que si conocer personas así como Javier que tienen un marketing de su imagen personal que creo yo que lo conocen bastantes personas, influye bastante en promover las ideas del liberalismo en Latinoamérica.
Bueno, sí, Javier Milei ha generado en la Argentina y en algunos países de América Latina interés por las ideas de la escuela austríaca, a su manera, digamos, con sus maneras, digamos. Y la verdad es que hay mucha gente que conoce la escuela austríaca a través de él. Ahora, no sé si eso alcanza para ser presidente de la nación. Entiendo que él en las redes puso que quería ser presidente y a quien recomendaban sus seguidores como vicepresidente, es lo que me contaron, pero no lo veo hoy como una opción viable el que Milei sea presidente. Más bien me imagino que puede haber un avance por otro lado. Desde la vuelta de Cambiemos, o sea, si realmente este gobierno de Alberto Fernández con Cristina Kirchner vicepresidente termina muy mal, como muchos prevemos, dadas las políticas que se están tomando, por todo el contexto y demás, me imagino en 2023 que se va a elegir otro camino. Y ahí habrá que ver, ¿no? ¿Qué elige la gente? ¿Qué aprendemos de estos 4 años? Y bueno, una opción es el retorno de Cambiemos, con una mirada diferente, con otro candidato a presidente. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy está muy bien en las encuestas, que es Larreta. Y luego hay una iniciativa de Unidos, que varios liberales se han unido para conformar un partido. Y bueno, ver primero las legislativas, si pueden ganar cargos de diputados, senadores y demás, y ver de cara al 2023 si podría haber una alternativa. Yo creo que hay mucho por recorrer y hablar de política en Argentina es algo que es difícil a tanto tiempo, ¿no? Tienen que pasar 3 años. Y en el medio es posible que tengamos una hiperinflación y la peor crisis económica de la historia. Para que ustedes tengan idea, la economía argentina cayó 19%, o caería, según el último dato, 19% en 2020. Entonces imagínense que realmente la situación es muy delicada y muy difícil prever desde lo político que pueda ocurrir. Gracias, Adrián. Bueno, está bien. Lastimosamente, por términos de tiempo, vamos a terminar nuestro tiempo de preguntas aquí. De parte del Public Choice Club, Adrián, te queremos dar las gracias por tu tiempo y por tu valioso aporte, y también a todos ustedes por haber participado. Y los dejo con Leo unos datos del club. Gracias, Adrián. Entonces, primero, tenemos noticias de lo que va a pasar en el club durante el próximo mes. Muchas están todos invitados a las actividades. Primero, el 1 de octubre, vamos a ver Intro al Rent Seeking, donde hablaremos del paper de Robert Tollison, The Economic Theory of Rent Seeking. Luego, tendremos el 8 de octubre la discusión del verdadero costo del rent seeking, donde hablaremos acerca de welfare costs of tariffs, monopolies and theft. Luego, como actividad así diferente, en el 15 de octubre tendremos el cineforo de Designated Survivor, donde veremos un episodio para luego analizarlo. Luego, el 22 de octubre tendremos otra discusión acerca de los costos del monopolio, donde leeremos The Welfare Costs of Monopoly Are Larger Than You Think, de Tollison y Lee. Para luego culminar el mes con una conferencia parecida a esta. Les vamos a traer un invitado muy especial. Y pues con eso los dejo. Muchas gracias, Adrián, por estar aquí el día de hoy. Agradecemos tu presencia. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa y gracias a todos los asistentes por acompañar. Quedo a disposición. Hoy la verdad que tenía que irme medio rápido, pero en otra oportunidad nos reunimos de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Los que tienen preguntas, los invitamos a que nos la envíen a nuestro Instagram del @Public Choice Club, así tal cual es. Y nosotros la responderemos en un futuro. Pues muchas gracias por haber venido. No saben todavía que les tenemos que pasar todavía un link de feedback. Ya les pasamos la encuesta de feedback y la asistencia. La asistencia para la conferencia.